Muy bien, estamos de vuelta y está con nosotros Luciano López, él es abogado constitucionalista y le damos la bienvenida cara a cara. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias, Julio, por la invitación. Bueno, la primera pregunta que quiero pedirte que nos expliques un poco a entender es esta denuncia que ha hecho el fiscal Domingo Pérez contra el fiscal de la Nación. ¿Cómo es el procedimiento y qué pasos siguen, no? Porque es curioso, ¿no? Dice, se denuncia ante el fiscal de la Nación al que es el fiscal de la Nación. Bueno, y es él el que tiene que tomar la decisión de qué hacer. Es una situación bastante sui generis, pero es importante hacer mención de una cosa, Julio. Es la segunda denuncia, no es la primera. Recordemos que, si no me falla la memoria, creo que ha sido el 30 de agosto de este año, las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Del Castro, Callao. las del Callao, que son las que destapan el caso Cuellos Blancos, ellas, recordemos que emiten un informe que elevan al fiscal de la Nación, diciéndole, usted está comprendido en el caso Cuellos Blancos. Recordemos eso. Lo pone en la lista de los que están comprendidos y figura el nombre. Exactamente. ¿De acuerdo? Desde esa fecha, el fiscal de la Nación no ha hecho nada con esa noticia criminis, como le llamamos los abogados, esa noticia criminal. Él tendría que haberse inhibido y remitirlo, como sucedió con el caso del juez Inostroza, remitirlo al fiscal más antiguo, que en este caso, en esa situación, por ejemplo, sucedió con el fiscal Pablo Sánchez, que es más o menos lo que respondería a tu pregunta. ¿Cuál es el procedimiento? Es que tiene que seguir la misma ruta. Es decir, el fiscal Domingo Pérez lo que ha hecho es elevarlo a su jefe inmediato elevarlo al fiscal de la Nación, pero espero que no suceda lo mismo que con el caso de Rocío Sánchez y Sandra Castro. Es decir, no debe encarpetar esa denuncia, porque eso es lo que ha pasado con el informe de las fiscales del Callao. Ahora, el fiscal de la Nación dice que él se ha excusado en el caso de César Inostroza. Claro. Por lo tanto, los otros casos deberían verse también bajo los mismos parámetros. Excelente ¿Es eso válido? Por supuesto, porque una regla principal... Pero claro, pero es que lo que pasa que en ese caso, Pablo Sánchez puede actuar inmediatamente o necesita necesariamente un pronunciamiento del fiscal de la Nación para que el fiscal más antiguo lo haga. necesita, tanto así, Julio, que por eso es que yo me remito al caso de las fiscales del Callao, porque el 19 de diciembre, en una nota del diario El Comercio, el doctor Pablo Sánchez da una entrevista y justamente comenta ese hecho, que él desde agosto le está pidiendo al fiscal de la Nación que le derive el informe. O sea, al margen de que la Fiscalía saque un comunicado con un pronunciamiento del fiscal de la Nación, lo que ha sucedido ahora como respuesta... Que es legítimo por su defensa. De acuerdo. Exacto. Pero al margen de eso, el procedimiento formal debería ser que entregue la carpeta y la derive al fiscal más antiguo. A uno de sus pares. A uno de sus pares. Que es un fiscal supremo y que, como ya sucedió en el caso de Inostroza, entonces tendría que suceder exactamente lo mismo. Por eso es que el fiscal Pablo Sánchez, en el caso del informe de las fiscales del Callao, está pidiendo el informe tantos meses. En esta situación, en este caso, por ejemplo, de la denuncia del fiscal Domingo Pérez, pues lo menciono porque sería la segunda que debería seguir ese trámite. Es decir, debería entonces el fiscal, por un principio básico de objetividad, que es una regla del debido proceso, él no puede ser juez y parte, pues. Ni lo puede encarpetar, ni lo puede archivar, no puede decir nada sobre eso. Entonces está obligado a hacerlo. Estaría obligado a hacerlo. Si se demora en el plazo, ¿podría darle la razón a la argumentación de esta segunda denuncia de Domingo Pérez? Bueno, indudablemente, ¿no? Porque más bien estaría sumando puntos para lo que es un encubrimiento real o personal, que dicho sea de paso, entrando al fondo del asunto, me llama la atención en ese comunicado, ¿no? Porque el comunicado él dice, eso no es un encubrimiento real. Yo justamente lo comenté en un tuit, pero sí hay una sentencia de la Corte Suprema del año 2017 que dice que cualquier tipo de impedimento o obstrucción, justamente es una sentencia sobre el caso de un fiscal de Huánuco, ¿no? Esas cosas no se pueden hacer, y eso es encubrimiento real. En todo caso... Claro, y algo de lo que se ha comentado también, pero ¿eso qué tiene que ver con el caso de Keiko Fujimori, que es lo que alega en la denuncia? Sí estamos hablando de el caso de Inostroza, por ejemplo, en primer lugar, y otros desarrollos que no necesariamente se terminan de entender bien en su resolución, ¿o sí? Buen punto. Lo que pasa es de que lo que leo al menos de la denuncia de Domingo Pérez es que usa unos indicios mínimos y básicos que dan lugar al menos a una sospecha inicial, como llamamos, para iniciar investigación preliminar. Que no es su competencia, además. Que no es su competencia y que por eso te digo, lo que tendría que hacer es de llevarlo a un par, para que uno de sus pares pueda entonces iniciar unas diligencias preliminares. Ahora, también lo puede este par, por ejemplo, supongamos que entra en razón
toma la decisión transparente y correcta de derivar el caso. El fiscal Sánchez tendría dos opciones, respondiendo a una de las preguntas que mencionabas. ¿Cuál es la ruta? Tiene dos opciones. O denuncia constitucionalmente ante el Parlamento, o cumple una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que puede iniciar diligencias preliminares, que en mi concepto es lo que debería ocurrir. Claro. Porque lo que ha planteado Domingo Pérez... Como consecuencia de esta investigación preliminar, de estas diligencias preliminares, podría determinar si cabe o no la denuncia constitucional, o podría archivarlo también. Por supuesto, pero que esa es la lógica de una diligencia preliminar. Por eso es que creo que es lo más atinado hacer algo así. Ahora, ¿por qué? Porque lo que ha planteado Domingo Pérez, a propósito del caso Keiko Fujimori, son unos indicios mínimos. ¿Cuáles? Un colaborador eficaz que los indica que él está siendo beneficiado por Fuerza Popular. Las comunicaciones en el chat La Botica, los oficios remitidos pidiéndole información, pese a que él sabe que hay una prohibición legal, porque nos guste o no nos guste, la ley procesal penal dice que ese convenio es reservado. Dice que solamente puede conocerlo el fiscal que negocia, la parte agraviada, que en este caso es el procurador, y los investigados. ¿No puede pedir informes por casos en particular como parte de sus funciones? Lo que sucede, ahí también hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema legal que en todo caso creo que podría haberse afinado, quizá dictar una resolución para casos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo haces para una situación particular, en el contexto muy sui generis en el que se encuentra este fiscal de la Nación, que al menos yo no tengo, mira, yo tengo 23 años en el ejercicio, no recuerdo un caso, salvo la época del Fujimorato, ¿no? No recuerdo un caso de un fiscal de la Nación cuestionado, que se le haya indicado que es miembro de una organización criminal. O sea, por eso mencionaba lo del caso de los cuellos blancos, no es poca cosa. Entonces, en ese contexto, por eso es lo que me parece lo más atinado, es que si él entra en razón, deriva, lo que debería hacer el fiscal Sánchez es iniciar diligencias preliminares. Es lo más sano. Además, porque si él denuncia constitucionalmente, bueno, ya sabemos qué va a pasar en el Parlamento. El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya ha venido diciendo de que ese es otro escenario. Es otro escenario. Pero nos daría la tranquilidad a todos de que Pablo Sánchez haga estas indagaciones preliminares. En realidad, hubiera sido, sea Pablo Sánchez que ya previno, o sea un fiscal supremo, o sea, lo adecuado, lo ideal, lo jurídicamente correcto, es de que, me parece, inicie diligencias preliminares, porque como tú bien comentabas, puede ser de que lo de que recabe diga, oye, en realidad esta sospecha inicial no ha calado, no ha tenido mayor fundamento, y entonces archivo. O puede ser que madure, encuentre más situaciones y entonces diga, oye, acá hay mérito para una denuncia constitucional. Hay elementos más contundentes para poder... Es lo más lógico. Y allí, por eso es que el día de hoy, por ejemplo, en la mañana, escuché a algunos congresistas de esta nueva bancada, que es la bancada liberal, que mencionaban que ellos iban a hacer suya la denuncia del fiscal José Domingo Pérez. ¿Y eso se puede hacer? Sí, ellos, a ver, ese beneficio del antejuicio de la denuncia constitucional, según el reglamento del Congreso, la pueden plantear cualquier congresista, el fiscal de la Nación o la persona directamente agraviada. El procurador. En este caso, el Estado es el procurador, que dicho sea de paso, habría que decirle, señor procurador, ¿se está tomando alguna carta en el asunto? Pues solamente los fiscales se están fajando en esta situación. Pero al margen de ese tema, los congresistas tienen la muy buena voluntad, por lo que los he escuchado, pero yo les sugeriría que se asesoren bien. ¿Eso politizaría el Más tema? Que politizaría, es que hay un antecedente que justamente te quiero comentar y ojalá que los congresistas puedan tomar a lo mejor la atención de este asunto. Mira, hay un antecedente que es el caso del ex congresista y ex vicepresidente de la República, Omar Chejá de Moya. Ya. Ustedes recordarán que, bueno, fue vinculado a este escándalo de las brujas de Cachicha, Nahuasi, etcétera. Que su hermano terminó preso como consecuencia. Exactamente. De eso, ¿no? Cuando sucedió ese escándalo, el señor era congresista de la República, era ex vicepresidente, y entonces la Fiscalía de la Nación de oficio le inició diligencias preliminares, porque recuerda que él tenía beneficio del antejuicio. Cumpliendo esta sentencia del Tribunal Constitucional, inició diligencias preliminares de oficio. El fiscal de la Nación en ese momento era José Antonio Peláez Bardales. Y paralelamente, los congresistas de la República plantearon una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Las diligencias preliminares avanzaron, Ya. pero
como se planteó una denuncia constitucional, el fiscal Peláez Bardales, correctamente, porque jurídicamente era correcto, tuvo que suspender las diligencias preliminares, pues no es Hasta que se agote. Claro, porque el fuero lo tiene el Parlamento. Entonces tuvo que suspender, sacar una resolución de Fiscalía de la Nación diciendo, como la Constitución dice que ellos tienen fuero, y ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha conocido unas denuncias, todo lo actuado yo lo tengo que suspender. Suspendió y remitió todo lo actuado al Parlamento. Ahora, tomemos ese antecedente para los tiempos de hoy. Si los congresistas con muy buena intención presentan la denuncia constitucional, lo lógico es entonces que se use el precedente del caso Chejade Moya, y entonces la denuncia de Domingo Pérez, él no tendría que inhibirse, salga del ámbito de la Fiscalía, ni derivarla ni nada. Y pase simplemente a esperar cómo. ¿Por qué? Porque está ahí el señor Segura, que ya ha dicho qué cosa es lo que va a hacer con esas denuncias, ¿no? Ahí tiene una larga cola de casos que tiene que resolver y trabaja intensamente, entonces seguro. me parece que tácticamente la estrategia tendría que ser al revés. Si los señores congresistas quieren hacer algo, denuncien más bien ahí ante la misma Fiscalía de la Nación y pidiéndole a él que se inhiba para hacer presión. Vamos a ver en qué deviene. Ahora, porque hay que tener en cuenta esos detalles jurídicos, son muy importantes. No quiero dejar, nos está ganando la hora, claro, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Ha habido una denuncia también, o en realidad un pedido de garantías o de mayor seguridad que ha hecho el fiscal Domingo Pérez al el fiscal superior Rafael Vela. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Porque al parecer Rafael Vela se ha comunicado con el ministro del Interior solicitando estas medidas de seguridad. ¿El camino no debió ser a través del fiscal de la Nación? Podría haberlo hecho, sí, también. Como que también lo puede hacer a través de su jefe inmediato. En todo caso, estamos en una situación bastante sui generis, Julio. Es algo que creo que no se veía desde la época del Fujimorato, desde la época de Blancanelli Alcolán. Es una situación muy, muy delicada y que se agudiza por el hecho de que no tenemos Junta Nacional de Justicia, que es la que ha reemplazado al Consejo Nacional de Magistratura. Ahora, ¿esta Junta Nacional de Justicia resolverá el tema en corto plazo? ¿Sabes cuál es el gran problema, Julio? Que como es un nuevo órgano constitucional, de acuerdo con la Constitución se tiene que aprobar una ley orgánica. Y esa ley orgánica, por más que corran, yo no creo que la tengan sino hasta abril, y corriendo, ¿eh? Y si la tienen en ese plazo, recién se tendría que instalar el comité especial, que lo integra también Pedro Chavarri, para convocar al concurso público. Un concurso público serio no se hace en menos de 2 o 3 meses. Estás hablando que por lo menos se va a instalar en julio, septiembre, agosto. Entonces, estamos en manos del Parlamento. Ese es el gran problema. El Parlamento tiene que hacer su trabajo en realidad. Tiene que hacer su trabajo y creo que la recomposición de bancadas y sobre todo espero que los congresistas puedan hacer una suerte de acto de contrición. Estamos en una situación muy delicada. Institucionalmente, una democracia no puede funcionar sin el principal órgano, que es el Ministerio Público. No, es decir, la situación que tenemos hoy, en este momento, en el sistema de justicia, es terrible. Es crítica. Es complicadísimo. Por otro lado, el Poder Legislativo también está totalmente, digamos, con los ojos puestos de toda la ciudadanía encima a ver cómo resuelven este embrollo, porque parece que todo ha caído en manos del Congreso. Y tenemos un Ejecutivo que les está diciendo, oye, señores, hagan su trabajo. Acá tienen la propuesta, acá tienen el reglamento, acá tienen lo que tienen que hacer. O sea, empecemos a trabajar. El presidente del Congreso ha prorrogado hasta el 30 de diciembre la legislatura. Es decir... Y la va a tener que volver a ampliar, porque te vuelvo a repetir que yo no creo que si quieren hacer una cosa seria y bien hecha, no les va a dar el tiempo, porque estamos hablando de ley orgánica y con un concurso público que es inédito, porque no ha existido un referente de ese tema. Entonces, y es una ley que tiene que generar un amplio debate, entonces, y un amplio debate serio. Entonces, la prisa es enemiga de la perfección. Y si bien hay que apurarnos, tampoco podemos hacer las cosas a las locas. Por eso es que creo que en este caso, espero que los congresistas puedan tener un poco de conciencia y darse cuenta, tranquilidad, paños fríos, y darse cuenta de que más bien creo que esta denuncia del fiscal Pérez, de decir encubrimiento, les debe llamar la atención de decir, oye, si nosotros nos movemos en este plano de blindaje, vamos a solventar una tesis como esta. Luciano, ya no tenemos más tiempo. No, lo entiendo. Te agradezco esta conversación. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Esto ha sido Cara a Cara. Mañana, 8 en punto, nuevamente TV Perú Noticias. Que tengan buenas noches.